Sentado en una de las ramas más altas de un añejo pino, Sibelius observó el bosque que descendía ondulante por las laderas de los cerros. Más abajo, penetrando entre los últimos árboles como una garra, la ciudad encendía sus luces tempranas. A mediados del otoño el sol escapaba tibio y los días se acortaban. La brisa del atardecer ya se sentía más fresca, pero aún era agradable demorarse en el mordisqueo de una manzana. Sibelius no tenía recuerdos antiguos, porque si bien casi cumplía 100 años, era un duende adolescente, muy lejos de los 400 y tantos años de su padre, y más alejado aún de la incontable edad de Saleno, el anciano consejero. A pesar de su juventud, conocía la historia ancestral de su pueblo. Le fue narrada sin apuro desde que supo balbucear sus primeras palabras. Absorbió cada gota de las memorias de su especie, porque un príncipe heredero debía conocer claramente su pasado para decidir sus acciones futuras con justicia, honradez y en beneficio de todos. Hacer un recorrido por nuestros escritores y sus bibliotecas para conocer su obra, su forma de trabajo, sus obsesiones y gustos. Entrar en el mundo íntimo de la creación por la palabra. El libro de tu vida. El testimonio de nuestros escritores y su trabajo. Mi nombre es Blanca Costa, soy secretaria de Turismo y las Culturas del Volcán y siento que la vida me puso en un lugar en donde siempre quise estar. Con la historia de la literatura en mí, estaba terminando la primaria, me gustaba mucho la poesía, las redacciones y tenía una maestra de lengua, benditas sean las maestras de aquellos tiempos también, que ya de chiquitos se daban cuenta que era lo que queríamos hacer. La señorita Nidia Manfredi, me acuerdo de ella. Ella me dijo que tenía que dedicarme a escribir, a la literatura. Escribí mi primer libro, que se llama Los Estados Unidos de Latinoamérica, El despertar de una gran nación, que fue inspirado en todo aquello que estudié de la historia, ¿no? Que no es una idea caprichosa, no es una idea actual, sino que esta fue la idea de nuestros próceres, San Martín, Bolívar. Y bueno, lo quise canalizar a través de un pequeño ensayo novela. Este libro me dio muchas satisfacciones. Fue usada en algunas escuelas en Buenos Aires. Lo usaron para hacer talleres de ciencia, para hacer alguna pequeña obra de teatro y realmente me dejó muchas satisfacciones. He escrito de todo, me gustaron todos los géneros. Hoy en ese sentido digo que soy una atrevida, ¿no? Considero que la narrativa es un gran discurso, un discurso loable, entretenido también. Pero últimamente me dediqué mucho a la poesía, porque para mí la poesía es, si la narrativa es un discurso, la poesía es un grito. Es un grito de libertad, un grito de amor, un grito de dolor, de impotencia. Considero que la poesía, en mi caso, yo siento que es como un trance que viene en ese momento y lo tengo que canalizar en la escritura. Y creo que la literatura es una herramienta pero fundamental en los cambios de los tiempos
Yo creo que no por nada sabían muy bien lo que hacían los inquisidores. Lo primero que hicieron fue quemar libros, quemaban la palabra, quemaban puertas que se abrían, por eso lo hicieron, ¿no? Por eso, en estos últimos tiempos lo que más me dediqué es a la poesía. Tengo una novela inédita. Ustedes saben que a veces, bueno, no es fácil editar, no es fácil. Presentamos a certámenes, a concursos, algunas instituciones también, entonces no es muy fácil. Y bueno, mi segunda novela, que se llama Saisen, es todo ciencia ficción, en donde apunta un poquito más a lo que es. Si apunta a lo que es el cambio de nuestro continente, esto apunta a un cambio en todo el universo, digamos, ¿no? Cometí esa pequeña proeza, le digo yo, hace algunos años atrás de viajar en moto hasta Bolivia, porque realmente sentía que se estaba dando algo, por lo cual yo escribí, que no fui la única, obviamente, que fueron muchos escritores que apostaron a esta unión, ¿no? Esta unión latinoamericana. Fue muy lindo, me han recibido muy bien, en otros países de Centroamérica también. He estado en Cuba, me invitaron como invitada cultural. Y ya te digo, para mí realmente en el momento en que yo estaba recorriendo algunos países de Latinoamérica sentía que esto podía ser una realidad. Y tiene que ver obviamente con una ideología, ¿no? Que no, más allá de la ideología política, esto es otra cosa. Esto es hablar de de respetar a nuestros pueblos originarios, que son los que primero estuvieron. Se está hablando mucho, hay un despertar indigenista y esto nos hace bien a todos. Yo creo que la persona que esté en contra de esto estaría en contra de lo que es natural del universo. Te puedo contar un poco de los escritores que marcaron mi vida. Generalmente, bueno, fueron escritoras, ¿no? Una de ellas es Alfonsina Storni, en cuanto a la poesía. Después, Juana de Ibarburu, que incluso yo hablo en una página que tengo donde habla un poco de mi biografía. Hablo de un libro en específico que se llamaba Chico Carlos. Y de allí, de una parte en donde un capítulo, un cuento, se llama La mancha de humedad. Fue algo realmente increíble, increíble porque yo recuerdo cuando niña, ¿no? Esta cuestión de la imaginación, que todos jugamos con la imaginación, en mi habitación había una gran mancha de humedad. Entonces recuerdo que miraba esa mancha de humedad y imaginaba cosas, imaginaba mundos fantásticos, hadas, príncipes, etcétera, lo que un niño siempre imagina, ¿no? Bueno, me encantaba eso, sobre todo era la hora de la siesta, que era un tedio para los niños, que las madres nos manden a dormir la siesta, era totalmente tedioso. Entonces, era mi escape, era mi mundo. Entonces, un día regreso de pasear con mi mamá y encuentro que mi padre pintó toda la pared. Y entré en una crisis, a llorar, ¿por qué hizo eso? Pero mi padre pobre no entendía. Pasa el tiempo, yo voy a la escuela y me acuerdo que mi maestra de lengua, señorita Nidia, dice: niños, este año vamos a estudiar este libro de Juana de Ibarburu que se llama Chico Carlos. Puntualmente vamos a leer La mancha de humedad. Cuando leo ese cuento dije: no puede ser. Eso me pasó a mí, no le pudo haber pasado a Juana, esa mancha era mía. Entonces me acuerdo que le conté todo esto a la señorita de lengua y me decía ella: tómalo como un legado, tómalo como algo que ella te dejó, te pasó exactamente lo mismo. Y eso me ayudó muchísimo.
No es una cuestión feminista, sino que digo, cómo una mujer puede escribir y puede ser transgresora. Me gustó muchísimo esa parte. Pero si me preguntaras puntualmente en estos últimos tiempos, qué escritores o qué escritor pudo haber marcado mi vida, te voy a mencionar a Sergio Cossa, que no es un escritor conocido, es un escritor inédito, y me ha marcado muchísimo en lo que es en su forma, en su compromiso con el medio ambiente, porque su obra, que se llama El vuelo del ranoraki, está basado en el medio ambiente. Es una novela fantasiosa, hermosa. Entre otras cosas, bueno, él ha escrito excelentes microrelatos también, pero puntualmente su novela, que es un compromiso, ya te digo, con el medio ambiente.